El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Toda la ley de Dios se puede resumir en el amor, como acabamos de escuchar. Esas palabras del Señor en el Evangelio. Todo lo que tiene que hacer un cristiano se resume en el amor. La ocasión en la que el Señor pronuncia estas palabras es que había tenido una dialéctica con el grupo social de los saduceos. No habían podido atrapar al Señor en ninguna trampa, que es lo que estaban haciendo, y ahora parece ser que le toca el turno a los fariseos, que también buscan con insidia tratar de poner trampas al Señor. Y la pregunta es clara: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y el Señor cita la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, esto es precisamente lo más importante que tenemos como hijos de Dios. Todo el ser del hombre, con todas las potencias que hemos sido creados, hemos de buscar a Dios. Y fíjense que el Señor cita tres palabras clave: corazón, alma, mente. Está hablando que el hombre debe de buscar a Dios con todo el centro de su ser, con toda su voluntad, con todos sus sentimientos y con toda su inteligencia. Nada puede quedar fuera del ámbito de Dios. Hemos de buscar a Dios con todas las potencias con las que hemos sido creados. Y esto es lo que hay que hacer: buscarle a Él, por encima de todo, por encima de cualquier otro interés en la vida, aunque sea un interés noble. Buscarle a Dios. Pensamientos, palabras, obras, sentimientos, acciones y la inteligencia. La fe no es solo sentimiento, no nos equivoquemos, ¿verdad? A veces creemos que la fe es un mero sentimentalismo. No. También hay que buscar a Dios con la inteligencia, hay que tratar de comprenderle. Él ha puesto el don de la inteligencia en nuestra vida para que le entendamos a Él y entendamos su palabra. Porque el amor surge del conocimiento de Dios. No se puede amar lo que no se conoce. Tengo que conocer a Dios para poder amarle cuanto más mejor. Y cuanto más le conozca, si pongo luego todas las potencias de mi ser, más le voy a amar. ¿Y cómo le conozco? Primer elemento clave en la vida de los cristianos: la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. De la palabra de Dios, del conocimiento que me da la palabra de Dios,
va a surgir el amor a Dios. Esa palabra de Dios que leo, esa palabra de Dios que medito, esa palabra de Dios que trato de comprender con la inteligencia, y el Espíritu Santo obrará en mí y en ti, en cada uno de nosotros, y de ahí surgirá el sentimiento de amor hacia Dios y la disposición de querer hacer en todo momento su voluntad. Corazón, alma y mente. Corazón, alma y entendimiento. Esas tres palabras las utiliza el Señor para que entendamos que todo el ser de nosotros va dirigido a Dios, tiene que ir dirigido hacia Él, buscarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y para eso hay que desprenderse de uno mismo, hay que olvidarse de sí, de nosotros mismos, fuera egoísmos, fuera vanidades, fuera intereses torcidos. Qué importante es esto. En un mundo en el que precisamente hay mucha inclinación al egoísmo, ¿verdad?, a la individualidad, a aspirar a bienes meramente terrenales, pues la palabra de Dios nos enseña que hemos de salir de todo eso, que tenemos que buscar a Dios por encima absolutamente de todo. Hay gente que piensa que su felicidad en este mundo está en las cosas que puede conseguir de manera material, con sus manos o con su inteligencia. Y tarde o temprano quien piensa así se lleva un desengaño grande, terrible. Porque lo que ofrece este mundo es limitado, muy limitado. Es alicorto, tiene las alas cortaditas. Córtenle las alas a un águila y a ver qué pasa. Pues no pasa nada, no puede levantarse del suelo, porque le falta lo esencial para poder volar. Quítenle a los hombres el amor a Dios, la fe, quítenle todo lo que le lleva a él, y el pobrecito hombre se queda a ras de suelo como el águila, no puede levantarse. Y esto es terrible, ¿no? Esto es terrible. Si quieren podemos comparar, ya que utilicé el ejemplo del águila, comparen un águila con una gallina. Las dos aves vuelan, pero una vuela 2 metros y la otra surca los aires, surca el cielo. Pero si a ese ave, que es el águila, que surca el cielo, le quito sus instrumentos para poder volar, le pasa como a la gallinita, quieta en el suelo y de ahí no te muevas. Y el hombre de este mundo, el ser humano de este mundo, le pasa lo que a la gallinita, está muy apegada a la tierra, de ahí no sale, no es capaz a volar, no es capaz de elevarse a la grandeza de Dios, porque está pensando mucho en lo que tiene a su alrededor, en la tierra, en lo de abajo. Nos pasa como a las gallinitas, nos pasa eso, ¿no? Queremos que podemos mucho, pero por más que intentemos volar, 2 metros, poquita cosa. Nos tenemos que desprender de todo aquello que nos impide llegar a Dios. El corazón humano será más grande cuanto más se acerque a Dios. Y hay que buscarle con todo lo que somos capaces. Además, en la intervención que tiene el Señor ante la pregunta del fariseo, del maestro de la ley, le da una segunda respuesta que este hombre no esperaba. Y el segundo mandamiento es parecido a este: amarás al prójimo como a ti mismo. La consecuencia de amar a Dios, la consecuencia inmediata, es el amor al prójimo, sin ninguna duda. Y estas son las dos alas para poder volar alto, para poder alcanzar la santidad. El próximo domingo hablaremos de la santidad porque es el Día de Todos los Santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es, santo es aquella persona que ha descubierto la belleza de Dios.
se ha elevado hasta Él y vive la vida precisamente viendo a Dios en todo. Pues esas dos alas, el amor a Dios y el amor al prójimo, son las que tenemos para acercarnos al Señor. El amor al prójimo es muy importante, es consecuencia del amor a Dios. Dirá San Juan en una de sus cartas que no puedo amar a Dios a quien no veo si no amo al prójimo a quien sí veo. Una señal clara de que amaré a Dios será cuando tengo verdadero amor al prójimo. Y el amor al prójimo se traduce de muchas maneras. Tengo que llevar ese amor al prójimo, en primer lugar, mi familia. Respeto, cariño, amor, entrega, generosidad, disponibilidad, encuentro, compartir. Porque el hombre es todo eso y mucho más. Estamos creando una sociedad en la que da la sensación de que el hombre es solamente pura economía o pura política. Yo les confieso que cuando he ido a mi país de vacaciones, en los años que llevo aquí en México, que ya son unos cuantos, cuando llego allá comento con mis amigos, según han ido pasando los años, les digo que tengo una sensación extraña cuando llego a mi país. Y les digo, es que encuentro al país muy politizado, como si todo fuera la política. Y me dan la razón, tienes razón, es cierto. Están las cosas tan enrevesadas, tan enredadas, me dicen que efectivamente tienen la misma percepción. Pero es que el hombre es mucho más que eso. El hombre no es solo política, no es solo economía, no es solo materialismo, mucho más. Esa alegría, ese encuentro. Alegría, hoy la antífona de la misa, que no se reza porque se queda sustituida por el canto de entrada. Alégrense, dice esa antífona, los que buscan al Señor. La consecuencia del amor a Dios y al prójimo es la alegría. La alegría es un don del Espíritu Santo, que nace del amor a Dios y al prójimo. Pues el hombre es eso, es alegría, es paz, es bondad, es, como les decía, ese encuentro, es compartir, es tantas cosas buenas y bonitas. Claro, por supuesto, luego hay que ser responsables, evidentemente, en todas las cosas que hacemos durante el día y la semana y los meses y los años y la vida entera. Claro que sí. Y hay que participar en todas las actividades humanas nobles. Por supuesto, la fe hay que llevarla a todos los rincones de este mundo. Pero no dejemos que nos reduzcan a dos o tres cositas de este mundo. No dejemos que nos corten las alas del amor a Dios. Porque tratan de eso, tratan de que no miremos a Dios, de que nuestra vida no la pongamos en sus manos. Este mundo trata de quitarnos a Dios de nuestras vidas. Normas, leyes, modas, formas de vida, esquemas mentales y proyectos que vienen de altas autoridades del mundo. Tratan de quitarnos a Dios de nuestra vida. No dejemos que eso ocurra. Dios es lo más importante. Solo en Él encontraremos la plenitud de nuestra vida, de nuestro corazón, la felicidad de nuestra existencia también en esta tierra. Solo en Él. Solo en Él. Y volviendo al amor del prójimo, la primera lectura del día de hoy nos habla de unas cuantas normas que tenía el pueblo judío, que debían de aplicar y que son normas de caridad, normas hacia el prójimo. La ley de Moisés enseñaba que efectivamente había que guardar cierto tipo de normas para poder vivir el amor al prójimo. También nosotros, nuestra fe católica nos ha enseñado y nos enseña tantas cosas que nos llevan precisamente al respeto del prójimo y al amor del prójimo, a pensar en el bien de los demás,
a salir de nuestros egoísmos, a salir de nuestras envidias, a salir de nuestros orgullos, a socorrer al que lo necesita, al enfermo, al que vive solo, al que está triste, al que pasa por una mala racha, al que no tiene medios económicos. Todo eso es fruto del amor. Y esto es lo que nos hace crecer en alegría y en santidad. Pidámosle al Señor, a través de su Santísima Madre y de nuestro santo patrón San Judas Tadeo, que estamos celebrando su novenario, que no cejemos de crecer, de buscar al Señor, de crecer en ese amor a Dios, en ese amor al prójimo. Que vayamos cada día de nuestra vida con todo lo que somos y con todo lo que tenemos a Dios nuestro Señor, y que Él siga siendo el fundamento de nuestra existencia, mi defensor, como diría el Salmo 17, mi baluarte, mi alcázar, mi libertador, en una palabra, todo mi ser. Que así sea.